Bueno, voy a explicarles el análisis de estabilidad según el criterio de Nyquist de este sistema en lazo cerrado descrito por este diagrama de bloques, el cual tiene una retroalimentación unitaria. Esto es, la señal de salida se retroalimenta hacia la entrada con una función de transferencia unitaria. Esto quiere decir que aquí en mi función de transferencia de lazo abierto, como lo habíamos comentado en la clase anterior, pues lo que tendríamos sería esta K, que está multiplicando a este bloque que que están en serie, vamos a verlo así. Y al ser un análisis de lazo abierto, pues sería como si la función de transferencia aquí la multiplicáramos por un 1. Pero pues dado que eso no hace ninguna diferencia, esto lo vamos a omitir. Y entonces tenemos aquí nuestra función de transferencia en lazo abierto. Además, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a considerar que esta K es igual a 1 para facilitar el análisis, y luego vamos a extender el análisis a otros valores de K. Pero entonces vamos a partir que tenemos aquí 1 entre S por S más 1. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a utilizar, vamos a utilizar esa última función de transferencia. Esto es G de S igual a 1 entre S por S más 1. Respecto al análisis de estabilidad, sabemos que existe el criterio que nos dice que Z debe de ser igual a N más P, donde P es el número de polos en el semiplano derecho de esa función de transferencia. Entonces, vamos a graficar esos polos. En este caso tendríamos esta gráfica, donde aquí tendríamos la parte real, acá tendríamos la parte imaginaria, y entonces tendríamos un polo en el origen debido a esta S, y un polo en menos 1 debido a ese otro término. Aquí estaría el otro polo. Quiere decir que no tenemos polos en el semiplano derecho, por lo tanto, para este caso P es igual a 0. Y vamos a realizar la gráfica de Nyquist para determinar el valor de N. Decíamos que la gráfica de Nyquist le vamos a realizar tomando en consideración algo que conocíamos como el camino de Nyquist. En el caso anterior vimos, o en el ejemplo anterior vimos que el camino de Nyquist abarcaba todo el semiplano derecho sin tocar ningún polo. Y en este caso lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer un análisis donde vamos a decir, a partir de este punto, o sea, por encima del polo que está en el origen, vamos a trazar un vector hacia el infinito, y esa sección del camino de Nyquist sería nuestra sección 1 que vamos a analizar. Después ese vector que apunta hacia el infinito positivo lo vamos a girar de 90 a menos 90 grados, recordando que ese vector abarca hasta el infinito. Quiere decir que abarcaría este giro de 90 grados en este sentido del camino de Nyquist, abarcaría todo el semiplano derecho. Después este sería entonces el tramo 2 de este camino de Nyquist, y luego iríamos hacia acá sin tocar el polo. Este sería la sección 3 del camino de Nyquist, y luego daríamos aquí un pequeño brinquito con la sección
4 del camino de Nyquist. Entonces, de esta manera haríamos el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a esas secciones o a ese camino, es cómo realizaríamos el análisis. Al igual que en el caso anterior, que en el ejemplo anterior, el tramo 1 del camino de Nyquist lo vamos a hacer sustituyendo S por J omega, y a omega le vamos a dar valores que lleguen hasta infinito, pero en el caso anterior iniciábamos en 0, o sea, llevábamos omega desde 0 hasta infinito, pero en este caso, como lo vemos en esta gráfica, en el camino no podemos tocar el 0, ¿sí? Lo tenemos que brincar. Solamente no podemos tocar el 0, pero podemos acercarnos mucho, entonces vamos a usar un valor epsilon, y ese valor epsilon va a ser un valor muy pequeño, y con ese valor vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer pues es darle varios valores al omega. Por ejemplo, vamos a empezar con un valor inicial donde omega es igual a ese epsilon. Pero, pues les decía, el epsilon puede ser cualquier valor que sea muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, podríamos darle el valor de 0.001. O sea, epsilon sería igual a 0.001. Y entonces, sustituyendo en la ecuación, tendríamos que g de j omega es igual a 1 entre, permítanme, déjenme mover un poquito los datos para que quepa en mi pantalla. G de j omega, entonces va a ser 1 entre j omega, que multiplica, disculpen, quedamos que ya le habíamos dado valores a j omega. Entonces, perdón, al omega. Esto es 0.001 por j 0.001 más 1. Y aquí lo que tenemos es que tenemos un valor muy pequeñito. Este j es muy pequeño comparado con el 1 que tenemos a un lado. Entonces este de aquí lo podemos considerar 0 si lo comparamos con el 1 que está a un lado. Recuerden que el epsilon es un término matemático que podemos hablar de un número muy chiquitito. En este caso yo les puse .001, pero podríamos estar hablando de 100 ceros y un 1. Entonces estamos hablando de un término que es despreciablemente pequeño. Y entonces lo que nos queda pues es este j.001 multiplicado por 1, quiere decir que nada más nos queda el j. Entonces, pues es un 1 dividido entre un valor muy pequeñito. O sea, esto sería igual a, bueno, este término lo voy a escribir aquí abajo, sería igual a infinito, porque 1 dividido en algo, entre algo muy pequeño, es infinito, y hay un j en el denominador, entonces ese j lo llevo al numerador, y al llevarlo al numerador cambia el signo de este infinito. ¿Ok? Después podría darle otro valor omega, lo voy a escribir desde este lado para que me quepa un poquito en la pantalla. Vamos a decir que ahora omega es igual a 1. Entonces tengo g de j omega es igual a 1 entre j por j más 1. Esto
lo puedo desarrollar y j por j nos da menos 1 más j. ¿De acuerdo? Y esto, si lo meto a una calculadora cualquiera, me va a dar menos 0.5 menos 0.5 j. Podría dar otro valor, por ejemplo, si el omega, tomar un valor más grande, por ejemplo, si el omega valiera 10, pues lo que estaría haciendo es dividir 1 entre un valor cada vez más grande, entonces el resultado se haría cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces voy a llevar el omega al valor final, o sea, hacia el infinito. Quiere decir que tendría g de j omega igual a 1 entre j infinito por j infinito más 1. Entonces, lo que tengo aquí, pues es que nuevamente tenemos un infinito que se está sumando con un 1, entonces este 1 es despreciable, lo puedo eliminar y nos queda 1 entre j infinito por j infinito, eso sería como menos 1 por infinito al cuadrado, o sea, lo podemos dejar como menos infinito. J por j nos da menos 1, infinito por infinito, infinito al cuadrado. Y entonces tenemos aquí un 1 dividido por un número infinitamente grande. Aunque es negativo, pues cualquier número dividido por algo infinitamente grande nos da un 0. Aquí tenemos entonces ya 3 puntos. Pero déjenme intentar uno más para determinar de mejor manera la interpretación de la gráfica. Vamos a decir, ya vimos que con números grandes esto tiende a hacerse muy pequeño, entonces vamos a ponerle un número pequeño. Vamos a decir omega igual a 0.2, por ejemplo. Esto nos daría g de j omega igual a 1 entre 0.2 j por 0.2 j más 1, perdón. Si eso lo metemos en una calculadora, nos va a dar menos 0.96 menos 4.8 j. Y entonces ya puedo graficar esos puntos. Lo único que hay que recordar, pues es que el primer punto sería este, el segundo en orden de crecimiento sería este de acá, el tercero sería este de acá y el cuarto sería este de acá. Entonces, vamos a graficarlo. Un segundito en lo que intento hacer la gráfica. Vamos a ver si esto nos funciona. No, no funciona. Voy a dibujarla. Muy bien, aquí tengo el plano con los reales y los imaginarios. Regresando a esta gráfica, decimos el primer punto es menos infinito j, o sea, lo más abajo que tengamos acá, nuestra gráfica sería menos infinito sobre la línea imaginaria. El segundo punto es cuando omega es igual a 0.2. Este punto nos da menos 0.96 en x menos 4.8 en y, o bueno, en el eje imaginario. Entonces vamos a suponer que, o imaginar que por aquí, no, perdón, sería por aquí,
sería menos 0.96 en los reales. Y vamos a decir que por acá sería menos 4.8 en los imaginarios. Además vamos a llevarlo un poquito más abajo. Menos 4.8. Obviamente aquí las escalas no son correctas, solamente nos estamos dando una idea, ya que pues no puedo graficar ahí el infinito, entonces ya desde ahí estamos mal. Y luego cuando omega es igual a 1 es menos 0.5 y menos 0.5. Esto quiere decir que sería, bueno, olvidé graficar un punto aquí. Vamos a suponer que aquí es menos 0.5, aquí es menos 0.5, entonces pongo un punto ahí. Y el último, cuando omega es infinito, es 0, o sea, nos vamos al origen. Entonces nuestra gráfica va a tomar más o menos esta forma, desde el menos infinito, pasando por los puntos que acabo de mencionar. Ok, y entonces esta gráfica o esta línea azul, pues es lo que debemos al tramo 1 del camino de Nyquist, recordando que este es el tramo 1, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos con el tramo 2, donde la parte real, o bueno, vamos a verlo como un vector, la magnitud va a ser infinitamente grande y el ángulo va a ir variando de más 90 a menos 90. Entonces permítanme insertar aquí una nueva diapositiva. De acuerdo. Entonces en este tramo, este ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, este es el tramo 2. Y lo que vamos a hacer es precisamente sustituir S por infinito y un ángulo, vamos a decir un ángulo teta, donde teta varía de menos 90, perdón, de 90 a menos 90 grados. Esto está al revés. Aquí es menos, acá es más. Pero entonces vamos a hacer esa variación. Y entonces nuevamente, comenzamos con comenzamos con teta igual a 90 positivo. Entonces tenemos G, vamos a decir G de S, que ya sabemos que estamos cambiando aquí las siglas, es igual a 1 entre infinito 90 por infinito 90 más 1. Y por estar sumando infinito con un 1, este 1 lo podemos eliminar y entonces nos podemos quedar con, esto puede ser igual a 1 entre, vamos a decir, infinito al cuadrado, y los ángulos cuando se multiplican en una operación como esta realmente es como si los sumáramos. Entonces ahora vamos a dividir 1 entre infinito al cuadrado, nos daría 0 con un ángulo de menos 180 grados, ya que el 180 originalmente estaba en el numerador y, perdón, en el denominador, y al pasarlo al numerador pasaría con signo cambiado, signo negativo. Después vamos a hacer otro punto, vamos a decir que ahora teta vale 0 grados, acá son 90 grados, 0 grados, entonces sería G de S igual a 1 entre infinito 0 grados por infinito
0 grados más 1. Nuevamente podemos eliminar este 1 y quedarnos con que esto es igual a 1 entre infinito al cuadrado. Ahora no hay ángulos que sumar. Perdón, ese infinito no son grados, solo es infinito, 0 grados. Y esto sumado, o bueno, la división nos va a dar 0 con 0 grados. Y si hacemos lo mismo para θ igual a menos 90 grados, pues desde ahorita ya podemos suponer que va a pasar lo mismo. Entonces GDS en ese caso sería 0, 0 con un ángulo de 180 grados. Entonces, si se fijan, la magnitud en todos los casos es 0 y el ángulo es el que va variando. Pero si eso lo llevamos a esta gráfica, pues sería como graficar sobre el origen. Pero es un punto que ya habíamos graficado, entonces no hay nada que agregar. Entonces la gráfica sigue siendo igual. El tramo 2 del camino de Nyquist no nos agregó nada. Y ahora vamos con el tramo 3 es el reflejo del tramo 2. Al igual que en el caso anterior, en el ejemplo que hicimos anteriormente, el tramo 3 es el reflejo. Por lo tanto, tendríamos aquí algo más o menos así, que llegaría hasta más infinito. ¿Ok? Y el tramo 4, ese sí lo vamos a tener que calcular, que analizar, vaya. Entonces, permítanme. El tramo 4 del camino de Nyquist. Pues lo que vamos a hacer es ahora darle valores a ese epsilon, si se acuerdan. Lo que vamos a hacer es este S sustituirlo por un epsilon y un ángulo θ que va variando. Pero ahora θ va a variar desde menos 90 grados hasta más 90, regresando al camino. Lo que sucede es que ya hicimos este recorrido que voy a marcar en negro. Ya subimos, ya giramos 90 grados sobre el infinito, ya regresamos acerca del epsilon y ahora hay que hacer esta vuelta. O sea, el valor de epsilon lo vamos a hacer girar desde menos 90 hasta más 90 grados y cerrar esa trayectoria. Entonces, pues vamos a eso. Lo que vamos a hacer entonces es ahora sustituir. Vuelvo a encerrar esto en un cuadrito y pongo que ya habíamos dado un valor a epsilon. Ya habíamos dicho que epsilon era igual a 0.001. Y ese es un valor simplemente para las operaciones, para lo que estamos viendo ahorita. Pero la realidad es que epsilon va a tener un valor muy pequeño. Lo más pequeño que les permitiera su calculadora sería lo correcto. Bueno, entonces vamos ahora con el ángulo θ igual a menos 90 grados. Y vamos a ver qué pasa con el análisis. Tendríamos entonces GDS igual a 1 entre el epsilon 0.001 con un ángulo de menos 90 que multiplica a 0.001 con un ángulo de menos 90 más 1. ¿Sí? Esto lo podríamos hacer la operación en cualquier calculadora, pero recuerden que este epsilon consideramos que es muy pequeño. Yo nada más lo estoy poniendo como 0.01 para darle un valor, pero realmente debería ser más pequeño. Entonces tenemos aquí este 1 que se le está sumando un número muy pequeño, y entonces lo correcto sería que este número pequeño se eliminara.
y nada más nos queda este epsilon por menos 90 multiplicado por 1. Quiere decir, perdón, este sí se elimina, quiere decir que aquí tendríamos 1 entre 0.001 con un ángulo de menos 90. ¿Ok? Entonces, si tenemos un 1 dividido entre un número muy pequeño, la división nos va a dar infinito. Y el menos 90, al pasarlo del denominador al numerador, se convierte en 90 grados. Ahora, ¿qué pasaría si hago esto con θ igual a 0 grados? Creo que ya se lo pueden imaginar. Lo que va a pasar es que tengo g de s igual. Ahora, en lugar de escribir el punto 001, voy a escribir solo el epsilon para abarcar menos espacio en la pantalla, sabiendo que el epsilon es algo muy pequeño, ¿eh? Entonces tengo 1 entre epsilon con 0 grados, que multiplica a epsilon con 0 grados más 1, y sucede exactamente el mismo caso. Este epsilon comparado con el 1 que lo suma es extremadamente pequeño y lo podemos despreciar, y entonces nomás nos queda el epsilon que está del lado derecho, el que está multiplicando epsilon con 0 grados multiplicando por 1, entonces esto nos queda como 1 entre epsilon con 0 grados. Si recordamos, epsilon es muy pequeño, entonces al dividir el 1 del numerador por el epsilon nos va a dar infinito, y pasamos los 0 grados al numerador. Hacemos lo mismo con θ igual a 90 grados, y bueno, creo que ya no es necesario que lo hagamos. Sabemos que g de s en este caso sería infinito con un ángulo de menos 90 grados. Entonces regresamos a la gráfica. Recuerden, el primer término es este, epsilon con 90 grados, infinito con 90 grados es el primer resultado. El segundo resultado es infinito con 0 grados y el tercero es infinito con menos 90 grados. Quiere decir que si vamos a la gráfica, recordando que aquí está más infinito y acá está menos infinito, entonces graficamos un vector que va desde más infinito con 90 grados, o sea, hacia la parte superior de la gráfica, y crece infinitamente girando, pasando por los 0 grados hasta llegar a menos infinito, o sea, a una magnitud infinita con menos 90 grados. Entonces, aquí lo grafiqué así, pero debemos ser conscientes de que lo que estamos, o lo que está abarcando esa gráfica de Nyquist, pues es todo lo que está del lado derecho del eje imaginario. O sea, todo el semiplano derecho de la gráfica está siendo abarcada por la gráfica de Nyquist. Ok, fíjense bien, aquí hay algo bien importante. Nos interesaba, voy a graficarlo más acá, pero nos interesaba este punto, el punto menos 1. ¿De acuerdo? Al graficar el punto menos 1 ahí, vemos que la gráfica de Nyquist, esto que tengo en azul, no le da ni una vuelta a ese menos 1. Entonces, al no darle ninguna vuelta, si recordamos la ecuación que nos dice o nos indica la estabilidad de un sistema, pues es z igual a n más p, donde ya habíamos encontrado que p era igual a 0. Entonces es z igual a n, que es el número de vueltas, que en este caso descubrimos que no hay ninguna vuelta, y p ya habíamos dicho que también era igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0, y determinamos que este sistema para k igual a 1, que es lo que habíamos platicado, habíamos dicho, pues es estable, ¿sí? Para k igual a 1 es estable. De acuerdo, ¿qué pasaría si crece k?
Si crece el valor de K, pues lo que sucedería es que esta gráfica también crecería. Vamos a decir que esta que estoy haciendo es K igual a 2. Y luego voy a hacer K igual a 3. Y podría ser K igual a 4. O K igual a 100 o a 1000 o al valor que sea. Entonces, para cualquier valor positivo de K, la gráfica va a ser igual. Simplemente sería más grande si K es más grande, pero seguiría sin abarcar el punto de nuestro interés, ¿sí? El punto menos 1,0. Entonces, para todo valor de K positivo, se cumple la estabilidad de este sistema. ¿Qué pasaría si hacemos un K negativo? Pues si hacemos un K negativo, lo que va a suceder es que esta gráfica de Nyquist, permítanme borrar esto. Lo que sucedería si hiciéramos el K negativo sería que se invertiría la gráfica. La gráfica la tendríamos algo más o menos así. Y tendríamos este círculo que, si ustedes recuerdan, dijimos que era un círculo infinitamente grande. Entonces, para K negativo, la gráfica gira a 180 grados o se invierte, se hace como un espejo. Y además de hacer ese espejo, pues al tener ese lóbulo o esa parte circular tan grande, infinitamente grande, no importa qué valor tenga acá, siempre y cuando este sea negativo, siempre va a abarcar el punto de nuestro interés. Entonces, para todas las K negativas, el sistema se vuelve estable, y para todas las K positivas, el sistema es inestable. Entonces, concluyendo, tenemos que la estabilidad está garantizada si K es mayor que 0. O sea, si K tiene un valor positivo. Para todos los valores negativos, el sistema es inestable. Esto mismo, al igual que en el caso anterior, lo podemos comprobar en MATLAB. Si así queremos, podemos hacer esta gráfica de esta función de transferencia en MATLAB, o la podrían hacer también en la página que les había comentado, Wolfram Alpha. Y de hecho me gustaría que, como actividad adicional, tomaran la función de transferencia, fueran a Wolfram Alpha y la graficaran. Grafíquenla primero como lo hicimos aquí, con K igual a 1, luego grafíquenla con K igual a 2, con K igual a 10, a 100, etc. Y vean los cambios que les estoy diciendo aquí. Después, me gustaría que le dieran valores negativos acá. Denle un valor de menos 0.1 tal vez, y luego de menos 1, de menos 10, etcétera, para comprobar esto mismo que les estoy diciendo. A final de cuentas, debería de cumplirse lo mismo que hicimos aquí analíticamente, pero con estas herramientas de software que son auxiliares. Entonces, cualquiera de los dos métodos nos debería llevar al mismo camino. Entonces, queda pendiente para que realicen eso. Y pues nada, nos vemos la siguiente sesión por si tuvieran alguna duda.